Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este viaje por la historia de la Iglesia. Quería hacer un pequeño vídeo comentando acerca de este nuevo documento que ha sacado desde Roma el Vaticano, que no es un documento magisterial, es decir, no trata acerca de cuestiones de fe ni de conducta, o sea, de moral, sino que es como un ensayo, un trabajo que viene realizando lo que sería la parte del ecumenismo, el diálogo interreligioso. Es muy interesante las conclusiones a las cuales está llegando estos años que viene la Iglesia Católica Romana trabajando acerca del ecumenismo. Yo quiero aclarar que yo estoy a favor del diálogo interreligioso en el sentido de que obviamente somos personas y no podemos negarnos a dialogar civilizadamente y humanamente y hasta fraternalmente con aquellos que tienen una vocación espiritual, un deseo y una búsqueda espiritual. Obviamente que yo no soy un interlocutor válido para el diálogo ecuménico, porque el diálogo ecuménico no se realiza a través de individuos particulares, sino que se realiza a través de individuos que representan a las distintas confesiones y que son individuos que tienen autoridad para ello. Por parte de Roma, el obispo de Roma, el Papa y quien él delegue. Asimismo, los patriarcas de Oriente, de Asia o en el mundo protestante, las iglesias que envían a sus representantes autoritativos para este diálogo ecuménico. Lo que yo pueda hacer personalmente con otro hermano de otra confesión no es en realidad ecumenismo, simplemente es un diálogo a título personal, lo cual yo también siempre estoy dispuesto a practicarlo, aunque a veces algunos se enojen porque yo llamo hermanos a los católicos romanos. Obviamente yo les aclaré que cuando uno se niega a llamar hermano a alguien, le estás diciendo que no es hijo de Dios. Como si tú estuvieses en la posición de Dios y fueses capaz de distinguir quién es hijo de Dios y quién no lo es, quién es trigo y quién es cizaña, o fueses un ángel enviado por Dios a separar el trigo de la cizaña. Como yo no soy ángel, ni tampoco tengo un discernimiento de parte de Dios cuasi divino, omnisciencia, para conocer quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, prefiero equivocarme llamando a alguien hijo de Dios, llamando a alguien hermano, que negarme a llamarle hermano y por lo tanto decir de esta manera, cuando yo me niego a llamarle hermano, le estoy diciendo que no es hijo de Dios. No sea cosa que Dios me reprenda duramente por haberme negado a llamar hermano a alguien que sí es hijo suyo. Entonces esto lo dejo en mano de Dios. Dios sabrá y a su tiempo diferenciará los que son suyos y los que no lo son. A mí, de mi parte, yo no me niego a llamar hermano. Uno sabe que por sus frutos se conocen, pero obviamente tampoco conozco a todas las personas con las cuales yo interactúo. No sé sus frutos. A veces la relación es simplemente virtual, a la distancia. A lo mejor tiene muchísimo fruto más que yo, a lo mejor tiene una vida de santidad mucho más que yo. Entonces, ¿cómo hago? Por sus frutos se conoce el árbol, pero tampoco puedo conocer los frutos de todas las personas con las cuales uno interactúa. Así que a veces prefiero equivocarme llamándolo hermano que equivocarme negándome a llamarlo hijo de Dios. Así que en este diálogo con los católicos romanos yo prefiero llamarlos hermanos, pero no estoy a favor del ecumenismo, porque el ecumenismo, como vamos a ver ahora, siempre es parte de un engaño. El ecumenismo fue promovido siempre y parte del corazón de Roma, del Vaticano, es decir, a través de los papas a partir del Vaticano II. Antes no había intención de ecumenismo porque, como lo hemos visto en este canal, tengo aquí por ejemplo, en este catecismo, en el catecismo mayor de San Pío X, antes del Concilio Vaticano II, a los protestantes se los llama herejes
imposibilitados de salvación, a los ortodoxos se lo llama también cismáticos herejes imposibilitados de salvación, y entonces no había ninguna intención por parte de Roma de tener un diálogo con los herejes cismáticos y todos aquellos que estaban fuera del reino de Dios y no tenían posibilidad de salvación porque no estaban sujetos al obispo de Roma. Pero luego del Vaticano II esto cambió. Entonces ahora hay un interés. ¿Y por qué digo que es hipócrita el interés? Porque lo veo también en los apologistas católicos romanos. Porque hablan de un ecumenismo de retorno. Y ahí es donde tiene la trampa y hay que tener cuidado. Yo, como les dije, estoy a favor de un diálogo con los hermanos católicos. Porque dentro del catolicismo no todos son cristianos. Dentro del catolicismo romano no todos son cristianos. Pero dentro del pentecostalismo nosotros fácilmente llamamos a todos hermanos, o dentro del movimiento evangélico todos los llamamos hermanos, y porque es protestante ya es hermano, y yo qué sé si es hermano o no es hermano, a lo mejor vive como el demonio, y sin embargo, porque va a una iglesia evangélica o protestante yo tengo que decirle hermano? Pues no, con la misma vara mido también al católico romano, como no conozco su vida, y como no lo conozco personalmente, y no soy Dios para saber quién es hijo y no de él, hasta ese extremo, entonces prefiero llamar a hermanos a todos los que pueda. Ahora, ¿cuál es el problema del ecumenismo? El ecumenismo, en el cual están interesados la mayoría de los apologistas católicos romanos, es el ecumenismo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Es tender la red, el anzuelito, con una linda carnada, llamarte al diálogo, pero con la condición de que tú regreses a casa. Protestante, regresa a casa. ¡Azúcar! Es decir, lo que ellos están haciendo es ese proselitismo. Te ven como protestante, pero no te ven como un hermano, no te ven como alguien que está en una iglesia, sino como alguien cuya salvación corre peligro, porque la plenitud de la fe subyace únicamente en la iglesia católica romana. Entonces la plenitud de la fe solamente la tienen ellos. Tú no estás en una iglesia completa, tú no estás en una salvación completa, tú no estás en una vida espiritual completa. Te falta someterte al obispo de Roma, te falta la Eucaristía, según dicen ellos. No sé qué nos falta de la Eucaristía. ¿Será que a ellos les falta la Eucaristía porque no participan del vino? Nosotros tenemos la Eucaristía completa. Pero bueno, según ellos, nosotros no tenemos la plenitud de la fe. Como dice también el Lumen Gentium, la plenitud del depósito de la fe subyace únicamente en la Iglesia Católica Romana. Y mientras tú no estés en la Iglesia Católica Romana, tu salvación corre peligro, tu vida espiritual corre peligro porque es incompleta, porque no tiene la plenitud de la fe que solamente tiene ellos. Así te ven, con esos ojos te ven los apologistas católicos romanos. Es decir, yo a ellos los puedo ver de una manera con la cual sé que ellos no me van a mirar a mí. Me van a ver como un limitado, como alguien cuya vida espiritual no es completa, y hasta con pena y hasta con lástima, ¿no? Ven a casa, vuelve a casa, porque aquí está la plenitud. Obviamente yo digo no, donde yo estoy está la plenitud, porque yo estoy en Cristo, y en Cristo está la plenitud. Es decir, yo no tengo la verdad, yo estoy en la verdad que es Cristo. Yo no reclamo tener la verdad, pero estoy en la verdad que es Cristo, y donde está Cristo está la plenitud, donde está su Santo Espíritu está la plenitud. No tenemos un poquito, una parcial, una partecita del Espíritu, una partecita de la palabra, una partecita de la Eucaristía, una partecita, y ellos tienen el todo. No. Eso se creen ellos. Por eso te dicen, en este diálogo, sí, dialoguemos, pero con la condición de que te pesquen, de que te atrapen, de que te traigan al redil, según ellos. ¿Qué estás pescando? Estoy pescando protestantes. ¿Qué? ¿Pescando mi flauta? Sí. Pues te va a llevar un rato. ¡Buena suerte! Amén. Entonces, a ese diálogo ecuménico, obviamente yo me opongo a este ecumenismo de retorno, donde está la trampa. Lo que quieren es hacer proselitismo para convencerte de que tú estás incapacitado de tener la plenitud porque no estás en la verdadera iglesia, que la única iglesia es la católica romana, y si estás fuera de la iglesia católica romana no tienes la plenitud del depósito de la fe. Eres inválido, digamos, tienes una parte del espíritu pero no todo, una parte de la Biblia pero no todo, una parte de la fe pero no todo, una parte de la espiritualidad pero no todo. Estás incompleto hasta que no regreses a casa. Eres un pobre y triste mendigo que va por allí viviendo de migajas espirituales, pero ven
a la Iglesia Católica Romana y siéntate a la mesa a disfrutar de los manjares porque ellos solamente tienen todos los manjares. Nosotros solo tenemos migajas. Bueno, eso es lo que ellos se creen y esa es la visión del ecumenismo. Por eso no nos podemos dejar engañar por este ecumenismo de retorno, cual propósito escondido detrás de todo este diálogo es simplemente de que tú vuelvas a casa. Es decir, que tú abandones la vida evangélica que hasta ahora has llevado, te salgas de tu iglesia evangélica y regreses a Roma. A lo cual obviamente nos negamos, porque nosotros tenemos la plenitud de la fe. Muchachos, católicos, romanos, queridos, apologistas, hombres y mujeres, quédense tranquilos porque nosotros tenemos la plenitud de la fe. Nosotros tenemos toda la Escritura. Nosotros tenemos el Espíritu que no se da por medida. O lo tienes a todo el Espíritu Santo o no tienes nada, porque el Espíritu no se da por medida. Es una persona. Estamos en Cristo y Cristo es una persona. Estás en Él todo o no estás nada, no en partecita, como migajas. Tenemos una migaja del Espíritu, una migaja de Cristo, una migaja de la Iglesia. No, tenemos la plenitud de la fe también nosotros. No se preocupen. Iros tranquilos. Descansad tranquilos, dormid tranquilos, que nosotros los evangélicos y protestantes tenemos también la plenitud de la fe, aunque a vosotros os cueste creerlo, porque se os arruina el negocio. Ahora, este documento que ha sacado el Vaticano es interesante porque han estado analizando cuáles son las posturas y las opiniones de las iglesias protestantes y de aquellos que participan en el diálogo ecuménico de las iglesias ortodoxas, griegas, asiáticas y las demás. ¿Y cuál es su pensamiento? Y entonces resulta que, claro, que el Papa ha retomado el título de Patriarca de Occidente, porque de esta manera es como suavizar un poco los títulos, las cuestiones, ¿no? Ya no se presenta como el pontífice máximo, ¿no? Como el sumo pontífice, como el vicario de Cristo, sino el patriarca de la Iglesia de Occidente, es como para estar a la altura de los demás. Los demás son patriarcas, ¿no? Patriarca de la Iglesia rusa, patriarca de la Iglesia griega o patriarca de las demás iglesias. Entonces, también en este documento están revisando aquello de la primacía del obispo de Roma. Claro, ellos metieron la pata grandemente cuando en el 1870 en el Concilio Vaticano I se establecieron dos dogmas ex cátedra. Uno es de la primacía de jurisdicción o supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma, es decir, que el obispo de Roma tiene jurisdicción indiscutible sobre todas las iglesias, autoridad sobre todas las iglesias y puede imponer su autoridad sobre todas las iglesias y su autoridad no puede ser discutida por nadie. El segundo es el de la infalibilidad papal, es decir, que cuando el obispo de Roma habla ex cátedra en cuestiones de fe y de conducta, eso no se puede discutir, eso no se puede cambiar, eso no se puede modificar porque es infalible. Claro, metieron la pata, porque estos son los grandes obstáculos. Por medio de este estudio se llegó a la conclusión que obviamente estas dos cuestiones son el gran obstáculo para el ecumenismo, porque no se acepta la jurisdicción universal, la supremacía, la primacía universal del obispo de Roma, ni se acepta su infalibilidad. Esto es el gran tropiezo para el ecumenismo. Entonces lo que quieren ahora es modificar los términos, porque como no pueden cambiar esto, que son dogmas y los dogmas no se pueden modificar en la Iglesia Católica Romana, entonces lo que quieren es cambiar el vocabulario, como si cambiando el vocabulario se fuesen a cambiar las realidades. La cuestión es que en el fondo siguen reclamando para su obispo de Roma la jurisdicción, es decir, que él tiene autoridad para intervenir en los asuntos de todas las iglesias, de todo el orbe, y que lo que él dictamina cuando habla ex cátedra no puede equivocarse. Y claro, sale, por ejemplo, esta apologista católica romana, aunque ella dice que no es apologista, bueno, es catequista, diciendo esto. Por eso hay que entender la dificultad de todo esto, porque nadie quiere renunciar a nada. Y aquí también quiero decir una cosa, la única que yo veo honestamente y objetivamente que está renunciando a todo y dispuesta a renunciar a todo lo que pueda renunciar para dejar el papado en esa expresión mínima, para modificar toda la forma de actuar y todo de modo que la puedan aceptar. Pero no puede renunciar al papado porque es de institución divina. Es la Iglesia Católica.
Es la única que está haciendo todos los esfuerzos humanos habidos y por haber para que esa unidad se pueda dar. Ahora sobre todo son muy contentos. Bien, ya se llama el Papa Patriarca de Roma. Vale, ya os ha dado ese gusto también, se llama Patriarca de Roma. Ya ha recuperado ese título para que parezca que estábamos todos iguales. Son problemas serios porque el problema es que a cuánto estás dispuesto a renunciar por la unidad. ¿Cuánto te importa la unidad? ¿Cuánto sientes tú que el Espíritu Santo está llamando a la unidad? Ahora bien, yo, y esto lo digo como católica, en este sentido estoy muy orgullosa de mi iglesia. De mi iglesia que es capaz de toda la humildad del mundo, toda, de renunciar a todo lo humanamente que pueda renunciar y de hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para poder llegar a esa unidad. Honestamente creo que es la única que lo está haciendo. Habrá quien diga, claro, yo tengo claro que esa es una muestra más de cuál es la Iglesia de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que la Iglesia Católica Romana se demuestra que es verdadera porque el obispo de Roma, en un acto de gran humildad, está renunciando a todas estas cosas por amor del diálogo interreligioso y del ecumenismo. Y que entonces la que más tiene que perder en este diálogo ecuménico y en este ecumenismo es la Iglesia Católica Romana. Pero muchachas, no fuimos nosotros los culpables de esto. Fue tu obispo de Roma, el Papa de Roma, a través de Esteban I, y a partir de entonces el Papa Dámaso y los demás obispos de Roma, que comenzaron a reclamar la perícopa de Mateo 16, 18, 19, donde esas palabras que Cristo dice, aplicándoselas a Pedro, entonces dice, si se las aplica a Pedro, entonces nosotros, que somos los sucesores exclusivos de Pedro, también se tiene que aplicar sobre nosotros. O sea, fueron los obispos de Roma los que comenzaron a reclamar eso. Fue el Papa Inocencio III el que dijo que el Papa está por debajo de Dios, pero por encima de todos los hombres. Fue el Papa Bonifacio VIII, con su bula Unam Sanctam, que comenzó a decir que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Sí, Cipriano y los padres de la Iglesia decían fuera de la Iglesia no hay salvación. Obviamente, porque fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación, pero ustedes le pusieron Romana al último, para determinar esa exclusividad. Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Y fuera de la sujeción del Papa, como dijo Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam, que es indispensable para salvación de toda persona estar sujeto al obispo de Roma. Y quien no esté sujeto al obispo de Roma es imposible que se salve. Para eso lo mejor es la guillotina francesa, que es toda manual, y al final es lo que mejor resultado da. Ahí va, dos. Venga, la otra, Fueron ustedes. O sea, ustedes no están renunciando humildemente. Allí el Papa renunciando, perdiendo la Iglesia Católica. No. Fueron cosas que ustedes se atribuyeron, que nadie les dio la autoridad, lo hicieron solo, y por eso causaron primero el cisma con Oriente, con la Iglesia, con los demás patriarcados de Occidente. Fueron ustedes los que rompieron la unidad de la pentarquía cuando se separaron de Antioquía de Siria, se separaron de Jerusalén, se separaron del patriarcado de Alejandría, del patriarcado de Constantinopla. Fueron ustedes los que rompieron por esta pretensión desmedida del obispo de Roma de meter la pata donde no debía, donde nadie lo llamaba. Allí él quería estar donde nadie lo llamaba. Él quería ejercer dominio sobre los demás patriarcados, cuando los demás le decían no. Somos una pentarquía. El gobierno está repartido entre todos. Tú tienes una primacía de honor, pero no de jurisdicción. Y esto no le conformaba al obispo de Roma. Quería tener no solo una primacía de honor, sino de jurisdicción. Y forzó tanto esto, que terminó rompiendo la unidad de la Iglesia. Ustedes son culpables. Ustedes son los primeros cismáticos, porque Roma fue la que se separó de los otros 4 patriarcados. Nunca hay que olvidarse de eso. Ellos dicen, no. Fue la Iglesia ortodoxa la que se separó de nosotros. No, muchachos. Si tenemos aquí en un conjunto
qué sé yo, tenemos aquí los cinco latinos, ¿no? Tenemos ahí un conjunto musical, Pepito se separa de los otros, no dicen el conjunto se separó de Pepito, dice Pepito se separó del conjunto. Bueno, ese Pepito fue Roma, el Papa. Fue Roma la que se separó y rompió la pentarquía. Allí estaban los otros cuatro que le decían no tienes por qué irte. Roma se aparta, Roma se separa de la pentarquía y rompe así la unidad de la Iglesia en el 1054 en el cisma de Oriente. Por lo tanto, o sea, no es ahora un gran acto de humildad, no es ahora que ustedes son los que más tienen que perder. En realidad lo que están haciendo es renunciar a aquello que ustedes mismos se autoimpusieron, se coronaron a vuestro obispo como el señor de toda la cristiandad, cuando nadie lo llamó eso. Los papas comenzaron reclamando ser ellos los vicarios de Pedro. Con el tiempo dejaron de llamarse vicario de Pedro para ir más allá. Ahora eran vicarios de Cristo. O sea, los representantes de Cristo o que ocupaban el lugar de Cristo aquí en la tierra. Pasaron de ser vicarios de Pedro, a partir de Esteban, que comenzaba a reclamar eso, Esteban I en el siglo III, luego pasan a ser ya vicarios de Cristo. De ser la Iglesia Católica fuera de la Iglesia Católica, es decir, cuando se hablaba de la Iglesia Católica se hablaba de la pentarquía, de toda la Iglesia universal, no de la Iglesia Católica romana. Fuera de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia de Cristo, fuera de la única Iglesia, no hay salvación, pero ustedes le pusieron fuera de la Iglesia Católica romana, no hay salvación. Eso lo agregaron ustedes. Ustedes fueron los que se autopercibieron como la exclusividad, la última Coca-Cola en el desierto. Fueron ustedes los que elevaron al Papa como sumo pontífice, el vicario de Cristo. No sé quién se le pudo ocurrir. Entonces ahora, claro, el papado ve, la Iglesia Católica Romana ve, la curia ve, que las demás iglesias dicen sí, todo muy lindo, pero eso de la jurisdicción universal del Papa, de que el Papa pueda intrometerse en nuestros asuntos y dictaminar sobre esto o aquello, no lo vamos a aceptar, porque eso nunca fue así, ni debe ser así. Eso de que el Papa cuando habla cátedra es infalible, bueno, pues no, mañana se le ocurre sacar un dogma de vaya a saber qué, un nuevo dogma y todo el mundo va a tener que agachar la cabeza y obedecer. Pues no nos vamos a arriesgar a eso. Entonces, ahora, porque es Roma la que más está interesada que retornen a él. Que miren que son hipócritas. Dice, Roma es la que más está perdiendo, la que más está renunciando. Eso demuestra que es verdadera. No, Roma se está desangrando. Claro, Roma ve que multitudes salen de la Iglesia Católica Romana para irse a las iglesias, a las comunidades evangélicas. Multitudes, en América Latina, multitudes están yendo a las iglesias evangélicas. Y claro, dice, tenemos que frenar esta sangría. Entonces ahora se pone una actitud humilde, diciendo no, vuelvan a casa. Son ellos los que más tienen que ganar. Es la Iglesia Católica Romana la que más tiene para ganar si sale bien el tema del ecumenismo con el retorno a casa. Son ellos los que más tienen que ganar, porque ven esa multitud que se les fue y se las podemos recuperar, que vuelvan con nosotros, todos de nuevo bajo la sotana del Papa. Claro, a nosotros, ¿qué tenemos que ganar con el ecumenismo? Nosotros no ganamos nada. Nosotros estamos bien como estamos. Nosotros no es que estamos comiendo las migajas que caen de las mesas de los católicos romanos porque ellos tienen la plenitud de la fe y bueno, si volvemos vamos a tener la plenitud de la fe nuevamente. Nosotros tenemos la plenitud de la fe, no os envidiamos nada, absolutamente nada. Nada tenéis que nosotros envidiemos. No os envidiamos la Eucaristía, porque nosotros también la tenemos, y completa, porque nosotros participamos del vino y del pan, vosotros solo del pan. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que perder si nos regresamos a Roma, o si no tenemos comunión con Roma? Nada, son ustedes los que ganan, si se da bien lo del ecumenismo. Porque todas esas multitudes que os están yendo, de esa manera, ustedes frenarían esta sangría, y todas esas multitudes volverían a estar bajo la sotana del Papa. Pero bueno, claro, fueron ustedes los que elevaron al sumo pontífice a una dignidad que nadie se le otorga. Se autopercibía como el representante, como Cristo en la tierra. Y bueno, y fuera de él, de la sujeción al obispo de Roma, no hay salvación.
Y ahora dice porque suavizan las palabras, porque el obispo de Roma ahora está dispuesto a ponerse en la postura ya no de ser el único allí, el supremo, ya no que lo lleven en la silla gestatoria. Miren estas imágenes. O sea, fueron ustedes los que hicieron al Papa un emperador, fueron ustedes los que divinizaron al emperador, al Papa, lo convirtieron en un emperador y lo divinizaron, fueron ustedes. Esto es hasta el Concilio Vaticano II, esto estamos hablando de hace poquito tiempo atrás. Esto es pleno siglo XX, esto no es de la época de Lutero. Fueron ustedes el que pusieron al Papa en ese pedestal, casi divino, casi intocable, al cual había que doblar las rodillas. Cuando el Papa pasaba, las personas debían doblar las rodillas. Nadie podía hablarle al Papa a la misma altura. Primero había que doblar las rodillas delante de él. Fueron ustedes los que crearon este personaje tan ajeno a las Escrituras que es el Papa. Este emperador de la Iglesia. Ustedes crearon esto. Ustedes crearon este monstruo, lo alimentaron, su ego, sí, todo lo que decía, le decían que sí, hasta llegar a formar a este monstruo. A partir del Vaticano II se dieron cuenta que estaban perdiendo, como en la guerra, que la Iglesia Católica se estaba desangrando, que las iglesias protestantes tendían a crecer exponencialmente, sobre todo las iglesias evangélicas, y dijeron, bueno, vamos a cambiar esto porque si no estamos perdiendo. Ahora ven que siguen perdiendo y entonces buscan, por medio de este ecumenismo, de suavizar las palabras, de llamar patriarca al Papa y de rebajar ya ciertas cuestiones. No, pero la infalibilidad papal, no se preocupen porque no vamos a sacar nuevos dogmas, porque en realidad esto es es algo muy exclusivo, muy pocas veces en la historia sucede que el Papa habla es cátedra, así que no se preocupen, por la supremacía universal tampoco se preocupen, porque en realidad no nos vamos a inmiscuir. O sea, no es un acto de humildad lo que están haciendo. Es que ustedes se subieron demasiado, volaron demasiado alto por ser pichón, y porque son pichones no pueden volar tan alto, y ahora como van en picada, quieren arreglar las cosas y hacer quedar como que es muy bonito, como que ustedes están renunciando. No, ustedes no están renunciando a nada. Ustedes arrebataron, ustedes rapiñaron, ustedes robaron cosas que no les pertenecían y ahora tienen que ir devolviéndolas de a poquito, porque han visto que se están quedando solos. Y como ven que se quedan solos, dicen, no se vayan, les cedemos esto, les concedemos aquello. Oh, qué humildad la del Papa, que está concediendo tantas cosas. Qué humildad la del dicasterio, qué humildad la del Vaticano, que ahora está cediendo en tantas cosas. Claro. Si ustedes inflaron este globo tanto, que en realidad si tuviese el tamaño normal, es chiquitito. Y ahora porque quieren volverse a ese estado normal, a donde nunca debieron, del lugar que nunca debieron haber salido, de la posición que nunca debieron dejar de ocupar, por ocupar otras cuestiones que no eran suyas, ni competencias que le correspondían, ahora parece que es un acto de humildad. No, la historia lo está poniendo en su sitio. La historia los está a ustedes y a su Papa poniendo en su sitio. Es eso lo que está pasando, simplemente. Entonces, ante el ecumenismo de retorno decimos ñaca, nada de nada. No vamos a volver a casa. Estamos viendo dónde estamos porque tenemos la plenitud de la fe. Y no sufran por nosotros, chicos. No sufran por nosotros, que nosotros la estamos pasando chachipirulo aquí. Nosotros la estamos pasando muy bien. Tenemos la plenitud de la fe, la plenitud de la escritura, la plenitud del espíritu, la plenitud de la eucaristía. Tenemos la plenitud de la espiritualidad. No tenemos nada que envidiarles. Y en cuanto a esto que el Papa, que el Vaticano está estudiando, de modificar las palabras para que la supremacía, esto que se decretó como infalibilidad papal, como jurisdicción de supremacía sobre todas las iglesias, pero claro, si decimos eso hay que suavizarlo porque entonces nos van a rechazar. Por más que suavicen las palabras, la pretensión del obispo de Roma siempre va a estar oculta detrás. En realidad no están renunciando a nada.
Simplemente se están bajando de a poquito de ese peldaño, de ese pedestal donde se subieron, que nadie los puso allí, ustedes se subieron solos y ahora por vergüenza empiezan a bajarse de a poquito. Eso no es humildad, eso es que la historia los está poniendo en su sitio. El Papa que se creció tanto, ahora la historia lo está agarrando así por encima, le está diciendo, bájate, papá, papito, bájate del pedestal donde te pusiste solo, bájate de la silla gestatoria. Bájate de ese trono donde entronizaron al Papa. ¿Se acuerdan? Cuando al Papa le ponían la triple corona. El Papa era coronado. Me salió la palabra, pero ahora la digo junto, coronado. El Papa fue coronado. Era coronado. Después del Concilio Vaticano II renunciaron a eso porque les parecía que ya era demasiado eso de que le pusieron la triple corona encima. Se las pusieron solo y solitos se la tuvieron que quitar. Mira cómo la historia los pone cada uno en su sitio. El Papa se ponía ahí la triple corona. Ahora ya no se la ponen más. Solo se la pusieron, solo se la quitaron. Solo se subieron a la silla gestatoria, solo se bajaron. Solo se bajaron a ese trono. Solo se subieron a ese trono. Solo se bajaron. Entonces, lo que está pasando no es un acto de humildad, no nos quieran engañar, no nos vengan con ese cuentito chino de que es un acto de humildad, que la Iglesia Católica está demostrando que es la única verdadera, porque ella está dispuesta a renunciar por amor a la unidad, por amor a todas aquellas comunidades eclesiales que están allí dispersas y que no están sujetas bajo el obispo de Roma y que lamentablemente por no ser católico romano no tienen la plenitud de la fe. No, quítese en la careta. Son ustedes los que están perdiendo. A ustedes se le está yendo la gente. Ustedes se piensan que porque allí haya dos o tres youtubers católicos romanos que cada día presentan protestante regresó a casa, protestante descubrió que la Virgen, que orar a la Virgen María es maravilloso, protestante descubre que cuando come la Eucaristía se llena de Cristo, protestante descubre que orando a mamita ya no está más huérfano. Es muy triste que haya tantos evangélicos que aman a Dios y estén tan engañados. Hablan de Cristo y lo tienen en persona en su ciudad y no van a verlo. ¿Qué cara de nosotros a 3 horas de la madrugada, jefe? Ustedes se piensan que porque nos presenten preséntame 2, preséntame 10 cada día, 10 si quiere, de protestantes que regresan a casa. Yo te puedo presentar 100 cada día de católicos romanos que están abandonando tu iglesia católica romana, que ya no tiene nada para ofrecer y se están uniendo a las filas evangélicas donde el Espíritu Santo está obrando poderosamente. Y yo como pentecostal puedo hablar cómo nuestras comunidades pentecostales se nutren cada día de católicos romanos que salen huyendo porque están secos, porque están vacíos, porque nadie les da de comer ni de beber espiritualmente. Y vienen a nuestras comunidades donde el Espíritu Santo está obrando poderosamente. Nosotros no tenemos nada que perder. ¿Para qué quiere un pentecostal volver a Roma? ¿Para qué? Si lo tenemos todo. Entonces, digamos las cosas como son. El Papa, el Dicasterio, el Vaticano no está haciendo ningún acto de humildad. Solito se trepó hasta allí y solito se está bajando. Solito volaron hasta allá arriba haciendo pichón y como las alas ya no le dan más, se van cayendo. Y entonces ahora parece que eso es humildad. No, eso es humildad. No es humildad. Humildad la tienen que haber tenido antes. Y eso les faltó durante siglos de historia. Les faltó la humildad para ponerse en el lugar simplemente que debían estar. No nos conformamos con ser obispo como los demás obispos. No, nosotros queremos tener ser obispos de obispos. Queremos ser obispo de obispos. Nosotros queremos tener la primacía, no de honor. Nosotros queremos tener la supremacía de jurisdicción. Nosotros no queremos ser vicarios de los apóstoles. Queremos ser vicarios de Cristo, del apóstol Pedro. Y cuando ya les quedó chico el título de vicario de Pedro, ahora soy vicario de Cristo, más todavía. Y ahora queremos ser sumo pontífice. Ustedes volaron hasta allí y ahora lo están bajando de un plumazo. Entonces,
vayan tranquilos con su diálogo ecuménico, tienen toda la libertad de hacerlo. Yo mismo me encanta el diálogo interreligioso. Ahora, no disfracen esto de una falsa humildad, porque no es humildad. Fracasó. ¿Saben qué me lleva a mí a creer todo esto y a ver? No que la Iglesia Católica Romana es la verdadera, sino que Lutero tenía razón. Si le hubieran hecho caso a Lutero, cuando Lutero le dijo toda esta cosa, ¿se dan cuenta? Si ustedes analizan la historia, todo lo que le dijo Lutero a Roma se está cumpliendo. Todo lo que le dijo Lutero que debía cambiar Roma al principio se dijo, no queremos eso, no lo vamos a hacer jamás. Y después comenzaron a cambiar. Debemos cambiar esto, debemos suavizar aquello. Y así fueron cambiando, y así fueron quitando cosas. Todos aquellos reclamos que les hizo Lutero, los católicos romanos nunca se lo olvidaron. Simplemente que se hicieron los locos. Dijeron, no, si cambiamos todos juntos le vamos a dar la razón. Vayamos cambiando de a poquito. Con el Concilio Vaticano II dieron un gran salto. En el Concilio Vaticano II hicieron muchos casos a muchas cosas que había dicho Lutero. Y ahora con lo que quieren hacer, más todavía. A mí lo que me demuestra esto es que Lutero tenía razón cuando atacaba tan duramente al papado, porque Lutero no tenía odio a la Iglesia Católica Romana. Eso es mentira. Lutero tenía amor por la iglesia a la que él pertenecía. Lutero no quería destruir la iglesia, pero sí quería destruir esas ambiciones que tenía el papado. No se olviden nunca que el papa que estaba con Lutero, al cual enfrentó Lutero, era León X, de los Médicis. Familias poderosas. ¿Se acuerdan ustedes de los Colonna, los Orsini, los Borja o Borgia? En este caso, los Medici. Era hijo de Lorenzo el Magnífico, de Lorenzo de Medici, León X, hijo del poderoso príncipe de Florencia, Lorenzo el Magnífico. Pues su hijo. Saben que Lorenzo el Magnífico le dio una hija para que se casara con el hijo del Papa. Y como premio de esto, el Papa nombró al que luego sería León X, el hijo de Lorenzo el Magnífico, lo nombró cardenal, creo que tenía 13 años. Y León X con 13 años lo nombró cardenal, para devolverle el favor de que Lorenzo el Magnífico le había dado una hija para que se casara con el hijo del Papa. Entonces el Papa, como retribución, nombra cardenal al hijo de Lorenzo el Magnífico cuando tenía 13 años. Cuando tiene 35 años es nombrado Papa, con el nombre de León X. Obviamente no subió por su espiritualidad, en absoluto, porque era un licencioso, le gustaba la fiesta a León X. Subió porque pertenecía a estas familias poderosas que se alternaban en poner a un papa que fuese de su familia. Ese era León X, de los Medici, poderoso. Y bueno, por eso atacaba tan duramente Lutero al papado. No era un papa humilde que estaba allí. Si le hubieran hecho caso a Lutero, no hubiera pasado todo lo que pasó y la vergüenza que ha pasado desde entonces la Iglesia Católica Romana, de ver cómo las iglesias protestantes van creciendo, cómo las iglesias evangélicas van creciendo y ellos van decreciendo. Y ahora, en la desesperación de ver cómo se va desintegrando la Iglesia Católica Romana, cómo se va desangrando, cómo va perdiendo fieles y miles de fieles, por más que nos quieran vender desde YouTube que, protestante volvió a casa. No. La verdad y la realidad, la única realidad en América Latina y en todo el mundo es que miles y miles de católicos romanos están abandonando la Iglesia Católica Romana para ir a comunidades evangélicas. Por eso nosotros no tenemos ningún apuro, ninguna prisa, ninguna necesidad de volver a Roma. Pero Roma tiene necesidad de nosotros, para que nosotros pongamos el pie ahí en el freno, no aceleremos tanto y le demos tiempo para recuperarse. En buena hora, si se baja del pedestal el Papa, al cual lo pusieron ustedes, en buena hora, si la historia los está colocando en el sitio que deberían estar. Y bueno, por lo demás, decimos no al ecumenismo de retorno. No nos quieran engañar vendiendo espejitos de colores, con lindos cuentitos,
con hermosos diálogos, no nos van a engañar, no vamos a regresar a Roma. Si ese es el propósito de vuestro diálogo, vayan olvidando, porque nosotros no tenemos ninguna intención de regresar a Roma. Todo el diálogo que quieran y la comunión fraternal que deseen, siempre estamos dispuestos y abiertos a eso, pero simplemente lo que está pasando es que la historia como este canal, así que decimos un viaje por la historia de la Iglesia, la historia los está poniendo en su sitio, en su lugar. Crecieron demasiado, se elevaron demasiado, se creyeron demasiado y ahora se tienen que ir rebajando para no perderlo todo. No es humildad, eso no es muestra de que son la Iglesia verdadera. Simplemente es muestra de que Dios y la historia los están poniendo en el sitio en el cual nunca, o al cual nunca debieron ustedes abandonar. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.